Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Romanos 3:23. Romanos 3:23, cuando todo lo tengan me confirman con un amén. Bendito sea Dios. Romanos 3:23. Gloria a Dios. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias te damos Espíritu Santo por esta oportunidad que nos has dado de poder estar aquí para poder traer su palabra, Señor, y para poder hablar, Dios mío. En el nombre de Jesús te pido, Espíritu Santo, que sea usted, Dios mío, poniendo esa palabra en mi boca, Señor. Los que nos van a estar escuchando por medio de las redes sociales, Señor, que sea usted trayendo una palabra, Dios mío, de aliento para su vida, Señor, y aquellos que no han llegado a sus caminos, Señor, que por medio de su palabra, que sea predicar esta tarde, Señor, que vengan a sus caminos, Señor. Te pido igualmente por mis hermanos que están aquí, Señor, los que se han esforzado, Dios mío, Padre de la gloria, de venir a escuchar su palabra, Dios mío, los que van a estar escuchando en sus hogares. Te pido, Espíritu Santo de la gloria, que sea usted usando mi boca para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amén. Puede sentarse, mis amados hermanos. Vamos a estar predicando bajo el tema: nuestro destino era la muerte. Creemos, mis amados hermanos, que todos los que estamos aquí, que cuando caminábamos sin Cristo, nuestro destino era la muerte espiritual, porque no solamente morimos nosotros físicamente sin Cristo, sino que también el ser humano muere pues sin salvación, porque se muere, y si se muere sin Cristo, imagínese, ¿para dónde se va? La misma Biblia dice que se perderá, pero sin embargo, usted y yo, que Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha libertado del pecado, nos ha libertado del mundo y nos ha traído a sus pies. Ahora la Biblia dice que nosotros, usted y yo, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ahora nosotros ya no caminamos ni nosotros nos dirigimos por nuestra propia, no nos dirigimos nosotros mismos, porque antes, cuando caminábamos sin Cristo, el que nos dirigía a nosotros, porque el Señor lo reprende, era el diablo. Pero sin embargo, ahora que Dios ha tenido misericordia, estamos en los caminos de Dios, ya no nos dirigimos nosotros, sino que la misma palabra del Señor dice que el Espíritu Santo es quien nos dirige a toda justicia y a toda verdad. O sea que este caminar no es nuestra propia fuerza, es que el Espíritu Santo nos va guiando cada día. Y la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, dice, y mire lo que dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Miren, mis amados hermanos, que aquí está hablando de Adán, porque la palabra del Señor dice que por cuanto el pecado, por un solo hombre entró el pecado, comenzó a reinar el pecado. Pero sin embargo, Dios tenía un plan tan maravilloso que cuando vio que el hombre desobedeció, mire, mi amado hermano, que yo me imagino, porque la palabra del Señor dice que cuando Dios decidió destruir aquella generación de Noé, le dolió en su corazón. O sea, una creación que Dios había creado, mis amados hermanos, para la gloria de Dios, una creación, pero Dios le dolió en su corazón ver que la maldad del ser humano era tanto, que entonces Dios dijo: bueno, voy a decidir. Pero sin embargo, vio a Noé y a sus hijos. Mi amado hermano, Adán y Eva en el huerto del Edén disfrutaban de una comunión que hablaban con Dios. O sea, no había no había ningún estorbo entre Adán, entre el hombre y Dios. Pero sin embargo, cuando el pecado entra por medio de Adán, ya el pecado hace una separación entre Dios y el hombre. Ahora,
Anteriormente, antes que el hombre desobedecieran, Adán y Eva disfrutaban de la comunión con Dios. Mi amado hermano, antes de que Adán y Eva desobedecieran a Dios, mire qué bonito. Yo me imagino, yo cuando estaba leyendo la palabra del Señor, yo me estaba imaginando, yo decía, Señor, qué bonito era Adán hablando contigo cara a cara. Pero sin embargo, mi amado hermano, había mire que el diablo es malo. Por eso la Biblia dice que Jesús dice que el diablo es padre de mentira. Que sin embargo, mire mi amado hermano, que estaba el diablo viendo a la hermosa creación de Dios que Dios creó, y comenzó como él supo lo que él dejó arriba. Mire mi amado hermano, que Satanás allá arriba no le hacía falta nada. Pero por causa de querer ser más grande que Dios lo tuvo que tirar abajo. Y ya cuando Dios forma al hombre y a la mujer y ve que la relación entre el ser humano y Dios, entonces aquel comenzó a maquinar y dijo, bueno, ahora no me pude yo subir al trono, me imagino. Y comenzó a agarrar conversación con Eva. Una creación tan maravillosa que Dios había creado. El diablo comienza, mi amado hermano, a comenzar a torcer la mente de Eva, que la palabra del Señor dice Pablo hablando. Pero temo que como la serpiente, con su astucia. Mis amados hermanos, yo cuando meditaba en la palabra del Señor, yo me daba de cuenta que Dios siempre al hombre lo ha criado para que le alabe a Él, para que camine con Dios. Pero sin embargo, el pecado hace una separación entre Dios y el hombre. Porque aunque Dios, mi amado hermano, ama al ser humano, ama a la humanidad entera, pero Dios no se confabula con el pecado. Por eso es que antes de nosotros comenzarnos a abusar de caminar en sus caminos, Dios nos limpia, porque la palabra de Dios nos manda que nosotros nos bauticemos para que el viejo hombre que viene del mundo se muera. No que nosotros seamos perfectos, siempre tenemos una naturaleza pecaminosa que con un pensamiento usted y yo fallamos. Pero cada día más la palabra del Señor dice que Dios nos va perfeccionando, porque somos naturaleza. Pero mi amado hermano, quiero que los jóvenes a mí me pongan las fotos, no sé si la pueden poner. Bendito sea Dios. Dios, mis amados hermanos, y el ser humano tenían una comunión muy hermosa. Pero sin embargo, Satanás comienza a entrar y comienza, mis amados hermanos, a destruccionar lo que Dios, eso tan hermoso que Dios hizo en el huerto del Edén. Mire mi amado hermano, que Dios a Adán y a Eva las plantó en el huerto del Edén. Pero Satanás vino, que el Señor lo reprenda, y comenzó a destruccionar lo que Dios, una cosa tan hermosa que Dios crió en el huerto del Edén, mi amado hermano. Y miren la siguiente foto. Dios, mi amado hermano, con el ser humano siempre ha querido tener una relación, pero nosotros no queremos tener una relación con Dios. Y cuando yo le digo una relación con Dios, es que cada día más nosotros tenemos que buscarle a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser en nuestro hogar. Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Cada día más santifícame, yo quiero caminar contigo. Pero no había, mis amados hermanos, en aquel tiempo no había separación entre Dios y el hombre, porque Dios y el hombre no había ningún impedimento. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y es exactamente, mi amado hermano, lo que aconteció en el huerto del Edén. Que cuando el pecado entró por medio de la desobediencia, bueno,
ya esa comunión. Mire, mi amado hermano, que ahora nosotros para hablar con Dios tenemos que doblar rodillas, y a veces las rodillas duelen. Tenemos que pagar un precio, pero sin embargo, Adán y Eva no era necesario doblar sus rodillas, porque Dios venía y hablaba con ellos. Pero por causa del pecado, Isaías dice que vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahora, en esos tiempos, Dios manda a la humanidad entera a que se arrepienta y que venga a los pies de Jesucristo. Ahora nosotros, ¿cómo nosotros oímos la voz de Dios? Cuando venimos y doblamos nuestras rodillas y le decimos: Señor, aquí estoy. Y ahí es donde viene Dios y a nosotros nos habla en nuestro corazón. Ahora, pero había uno que miraba a la comunión entre Dios y el hombre y decidió arruinar lo que Dios había creado: Satanás, la serpiente antigua. En Génesis capítulo 3, la Biblia nos menciona y nos dice a nosotros que Satanás se le acerca a Eva, la serpiente, comienza a agarrar conversación, ya comienza a torcer la mente. Ya mire, mi amado hermano, que Satanás, la Biblia dice, como les vuelvo a decir, que desde el principio Jesucristo dijo que es padre de mentira. Por eso la consecuencia de la desobediencia, que Dios lo saca del huerto del Edén. Por un hombre entró la muerte, y entró para todos. Mire, no solamente entró la muerte espiritual, sino que la muerte física. Ahora Jesucristo a nosotros nos ha libertado de la muerte espiritual, porque cuando nosotros morimos físicamente, no morimos espiritualmente, porque físicamente estamos allá, estamos descansando para que cuando esa trompeta suene, usted y yo subamos para arriba. Bendito sea Dios. Porque mire, mi amado hermano, no solamente entró la muerte espiritual, sino que la muerte física. Ahora, de la muerte espiritual Jesucristo nos ha libertado, pero pues la muerte física pues va a pasar. Yo soy joven, usted, ¿verdad? También. Pero físicamente un día, si Cristo ya vino y no hemos muerto físicamente, para allá nosotros nos vamos a ir. Ahora le quiero que los jóvenes me sigan poniendo la foto, amén. Miren, por causa de la desobediencia, Dios echa al hombre del huerto del Edén. Ahora, algo tan maravilloso, mis amados hermanos, que entre Dios y el hombre disfrutaban una conversación. Yo me imagino, mi amado hermano, Adán y Eva sentados allá conversando con Dios. Algo tan maravilloso, y es algo que nosotros un día vamos a experimentar. Un día que cuando Él venga y estemos con Cristo reinando, un día vamos a conversar con Él frente a frente. Por eso es que a veces, mis amados hermanos, siempre van a venir dificultades a nuestras vidas, pero de sobre todas esas cosas no es en nuestra fuerza, es en las fuerzas del Espíritu Santo que uno pelea, mi amado hermano. Porque si fueran nuestras fuerzas, mire, no estuviéramos aquí ya. Y la consecuencia de la desobediencia hizo la separación entre la humanidad y Dios. Por eso es que Dios en esos tiempos, Dios manda, mis amados hermanos, a que toda la humanidad venga a los pies de Jesús. Por eso Jesucristo murió en aquella cruz del Calvario, por toda la humanidad. Pero Dios no quiere que la humanidad entera se pierda. Dios quiere salvar a la humanidad, pero la humanidad no quiere venir a los pies de Dios. Y dichoso cada uno de nosotros que Dios tuvo misericordia y Él nos tiene aquí, escuchando la bendita y santa palabra de Dios, que cada día más nos hace crecer espiritualmente. Pero, mi amado hermano, la causa de la desobediencia hizo que Adán y Eva, Dios dijo: bueno, para afuera. Aunque Dios, mi amado hermano, la Biblia dice que cuando decidió destruir a los diluvianos, le dolió en su corazón. ¿Cuánto más al hijo que había creado, al hijo, mi amado hermano, que formó el primer ser humano?
Pero Dios tenía un plan tan maravilloso, que cuando Dios vio que Adán y Eva desobedecieron a Dios y los tuvo que echar del huerto del Edén, Dios ya tenía preparado a su Hijo amado para libertarnos del pecado, para libertarnos, mi amado hermano, que cuando Adán y Eva desobedecieron, entonces el dominio lo tenía Satanás sobre la humanidad. Pero ahora el que tiene el dominio sobre nosotros ya no es Satanás, sino que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el Espíritu Santo, que cada día más nos guía a toda justicia y a toda verdad. Pero el gran amor que tuvo hacia la humanidad, que se despojó de su trono y vino a morir en una cruz y nos resucitó con él en su resurrección. Mi amado hermano, el gran amor que Dios tuvo, que cuando vio que Adán y Eva desobedecieron, Dios ya tenía preparado a su Hijo amado para morir por usted y para morir por mí. Y ahora, mis amados hermanos, no solamente murió por nosotros y nos libertó, sino que también la Biblia dice que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea, promesas, mi amado hermano, que Jesucristo nos dio antes de morir en aquella cruz. Y ahora lo que usted y yo esperamos es que cuando, como le digo, esa trompeta suene, para arriba es que vamos. Bendito sea Dios. Pero mire lo que dice en Romanos 6:16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel al quien obedecéis? O sea, del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para la justicia. Aquí la palabra del Señor Pablo está hablando de dos cosas. Está hablando de la justicia y está hablando del pecado. La palabra del Señor dice que si nosotros nos sometemos como esclavos del pecado, de ese nosotros vamos a ser esclavos. Por eso la humanidad entera que no ha venido a los pies de Jesucristo, todo aquel que no ha venido a los pies de Cristo, es esclavo del pecado aún. Así nosotros caminábamos un día esclavos del pecado. El que reinaba en nosotros era el pecado. Pero ahora nosotros hemos sido libertados por medio de la justicia de Cristo Jesús. Ahora, y mismo Jesús dijo en Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, dice, es esclavo del pecado. No que nosotros seamos perfectos, porque siempre cometemos errores con un pensar. Pero ya nosotros no caminábamos como caminábamos antes. Como la palabra del Señor dice, que antes nosotros caminábamos conforme al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, antes nosotros éramos esclavos del diablo, pero sin embargo ahora Cristo nos ha libertado y lo tiene aquí y me tiene a mí escuchando la palabra del Señor, mi amado hermano. Qué regalo tan maravilloso que Dios nos ha dado, qué regalo tan maravilloso que Él nos dio al enviar a su Hijo amado a morir en aquella cruz. Por el gran amor que Dios tiene hacia usted y hacia mí y hacia la humanidad, Jesucristo no se bajó de aquella cruz, porque Él tenía el poder de bajarse de aquella cruz, pero no lo hizo. Y no lo hizo porque por el amor a la humanidad, para que la humanidad entera sea salva. Él tenía el poder de bajarse de la cruz, pero no lo hizo por ese gran amor que Él tiene hacia nosotros. Mis amados hermanos, Cristo está a las puertas. Él ya viene. Es necesario que cada día nosotros nos santifiquemos cada día más y más y más. Mire lo que dice la palabra del Señor en Romanos 6, 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin dice la vida eterna, el verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra del Señor es clara, mis amados hermanos, que la paga del pecado, dice, es muerte. Pero la dádiva que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor
Por eso es que aunque vengan dificultades, mire, como jóvenes pasamos dificultades, todos pasamos dificultades. Pero yo siempre he dicho una cosa, mis amados hermanos, no depende de nuestra fuerza. Como humanos vamos a sentir, como humanos nos vamos a sentir que alguien diga con cosas contra nosotros, pero no es en nuestra fuerza que peleamos, sino que en la fuerza del Espíritu Santo. Por eso cada día más hay que aprender a rendirnos al Espíritu Santo, porque Él es el que pelea por nosotros. Y mire lo que dice en Gálatas 5:1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo, que dice, de esclavitud. La palabra del Señor nos habla a nosotros que estemos firmes en la libertad con que Cristo ya nos hizo libres. Y nosotros no tenemos que volver al pecado donde nosotros estábamos esclavos. Cristo ya nos hizo libre en aquella cruz del Calvario. Pero lamentablemente, por ciertas circunstancias, muchos que han conocido la verdad se han alejado de Dios. Y no que uno sea fuerte, claro, uno siempre sigue orando por ellos, porque también son almas que necesitan salvación, como nosotros también lo necesitamos. Porque nosotros somos seres humanos, estamos después a cometer errores. Y la palabra de Dios dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Que nosotros ya no tenemos que estar sujetos al yugo de esclavitud. Y mire lo que dice en Efesios capítulo 2, en su verso 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corrección de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, antes los cuales, dice, también todos nosotros, dice, vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire lo que la palabra del Señor dice: que usted y yo caminábamos conforme al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, aquellos que no han conocido de Dios. Así nosotros caminábamos. Y la Biblia dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Pero el gran amor que Dios tuvo hacia nosotros, que nosotros siendo hijos de ira, porque recuerde que en el huerto del Edén Dios crió a Adán y Eva, pero por causa de la desobediencia viene el pecado, y ya el ser humano es esclavo del pecado. Y la Biblia dice que éramos por naturaleza hijos de ira, o sea que nuestro camino era la muerte, nuestro camino era la perdición. Pero un día Jesucristo se despojó de su trono. Ahora mire que Jesucristo, estando en su trono, mi amado hermano, se despojó y vino a morir en una cruz, teniendo el poder, mi amado hermano, porque Dios hubiera dicho que la humanidad me desobedeció, ¿para qué yo voy a enviar a mi hijo? Pero sin embargo, eso no era el pensamiento de Dios. Que aunque la humanidad, aunque Adán y Eva desobedecieron y comenzó a reinar el pecado y entró la muerte, Dios de antemano tenía preparado a su Hijo amado a venir a morir en aquella cruz del Calvario. Y la Biblia dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero mire lo que dice el 4: pero Dios, que es rico en misericordia, y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y añade: por gracia sois salvos. Dice la Biblia que estando nosotros muertos en pecado, mire que estábamos nosotros llenos, que el dominio sobre nosotros lo tenía el diablo, que el Señor lo reprende. Pero de ahí Jesucristo nos libertó, nos limpió y nos sigue limpiando hasta el día de su venida. Y un día nos dio la promesa que estaremos con Él reinando. O sea, es algo maravilloso.
algo tan hermoso que Dios nos ha prometido a nosotros. Y Dios y Dios por medio de Jesucristo vino a restituir lo que se perdió en el huerto del Edén. Esa comunión tan hermosa que tenía Adán y Eva con Dios, ya cuando Jesucristo viene, ya nosotros volvemos a tener. Y mire qué hermoso sería ese día cuando estemos con Cristo allá, sentados ahí conversando con Él. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en Romanos 5:10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora la palabra del Señor aquí habla de reconciliación. Y nosotros sabemos que cuando alguien se aleja de los caminos de Dios y nosotros le decimos que si se quiere reconciliar es porque ya antes conocía de Dios. Y la palabra del Señor nos está recordando a nosotros lo que anteriormente en el huerto Dios crió a Adán y Eva, que Dios por medio de Jesucristo nos reconcilió por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque la palabra de Dios dice, ahora mire cómo es esto, que de hijos el ser humano pasó a ser enemigo. De hijos de Dios, la Biblia dice que porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Ahora mire lo que sigue diciendo Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos, ¿qué dice? Más al pecado. El cuerpo del pecado cuando Cristo murió fue destruido, pero en su resurrección también nosotros resucitamos. Bendito sea Dios. Y mire la palabra del Señor dice en Gálatas 6:7. Así que ya no erais esclavos, sino hijos, y si hijos también herederos de Dios por medio de Cristo. La palabra del Señor nos vuelve a recordar y nos dice que ya no somos esclavos, sino que nosotros somos hijos, y también como hijos herederos por medio de su Hijo. Por medio de Jesucristo ya Dios nos hizo herederos del reino de los cielos. Por eso es que nosotros cada día más tenemos que permanecer y dice: Señor, ayúdame, dame la fuerza para yo permanecer, porque nuestra fuerza nosotros no vamos a permanecer, porque la carne es débil. Naturaleza que nosotros tenemos está ligada a hacer las cosas malas. Por eso Dios ha puesto de su espíritu en nosotros para que cada día más el viejo hombre vaya muriendo y el nuevo se vaya rejuveneciendo. Y mire lo que dice la palabra del Señor en Colosenses 1:13, el cual nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y trasladándonos al reino de su amado Hijo. Mire lo que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladándolos al reino de su Hijo. Andábamos nosotros perdidos, muertos, sin fe y sin esperanza. Nadie daba nada por nosotros. Pero un día Cristo llegó y nos libertó y nos tiene aquí, mi amado. Qué hermoso, qué regalo tan hermoso Dios nos ha dado a nosotros, que nos ha libertado. No solamente nos ha libertado, nos ha dado de su Espíritu Santo y nos ha dado de su palabra, para que cada día más nosotros caminemos en obediencia y en rectitud. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en Tito 3:3 en adelante. Porque nosotros también éramos, que dice, en otro tiempo insensatos. Mire cómo usted y yo andábamos: rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y dice y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia,
aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mire lo que la palabra del Señor dice. Para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mire, mi amado hermano, nosotros cuando caminábamos sin Cristo éramos rebeldes, nos odiábamos unos a otros. Si tú me la haces, yo te la hago. Pero ahora en Cristo ya no. Ya ahora en Cristo, si aquel me ofende o de aquel me hace enojar, mejor orar por él. Porque decirle, mi amado hermano, que uno no se va a enojar, uno es ser humano, uno se enoja. Pero la Biblia dice: airados, pero no pequéis. O sea, que uno se tiene que controlar. Cristo está a la puerta. Y la pregunta es: ¿cómo está nuestra vida ante Él? ¿Estamos viviendo rectamente ante Dios? ¿Estamos obedeciendo la palabra de Dios? Porque la palabra del Señor dice que ahora está más cerca que cuando creímos. Ya Cristo viene. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Estamos viviendo en los últimos tiempos, donde la Biblia dice que la maldad se aumentaría, el amor de muchos se enfriaría. Y es lo que estamos viendo. Muchos de los que han anunciado el evangelio se han vuelto para atrás. La Biblia dice que en estos últimos tiempos entrarían doctrinas de demonio, que aunque hablen la palabra de Dios, pero la Biblia dice que se darían doctrinas de demonio. Cristo viene ya, mis amados hermanos. Y mire, Jesucristo murió en una cruz para que toda la humanidad sea salva por medio de Él. Por eso Timoteo dice: el cual quiere que ninguno perezca, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Dios quiere salvar a la humanidad. Por eso cada uno de nosotros que estamos aquí, mire, mi amado hermano, a veces yo sé que pasamos unas dificultades más grandes que otras, pero nada de eso se compara con la gloria venidera que está por venir. Mis amados hermanos, quizás no fue mucho, pero yo me gocé en traerle la palabra del Señor. Porque yo creo que si Dios me habló a mí, me habló a mi corazón, le ha hablado a usted también. Y Dios quiere que cada día nosotros permanezcamos en Él, siéndole fieles a Él y siguiendo cada día más para adelante en los caminos del Señor. Bendito sea Dios. Y así, mis amados hermanos, les invito, amén, que se pongan de pie. Hasta aquí Dios me ha dado este hermoso tema. Espero de que haya sido de gran bendición para su vida. Bendito sea Dios. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Gracias te damos, Espíritu Santo, por la oportunidad que nos has dado de poder predicar su palabra. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Dios mío, que estuvo aquí para escuchar su palabra. Señor, los que estuvieron escuchando por medio de las redes sociales, Padre, que sea usted, Dios mío, Padre de la gloria, poniendo esa palabra en sus corazones, Señor. Que aquellos que no han venido a sus caminos, que, Padre de la gloria, tomen esa decisión y que escapen, Dios mío, de los lazos de Satanás, y que vengan a tus pies, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, Espíritu Santo de la gloria, por cada uno de mis hermanos que están aquí igualmente, Señor. Aquellos que quizás se han sentido débiles, Señor amado, que quizás no han podido por dificultades que han llegado a su vida, te pido, Señor amado, en el nombre de Jesús, que sea usted fortaleciendo su vida. Te pido, Espíritu Santo de la gloria, que sea usted aumentándole sus fuerzas cada día más, y que podamos permanecer en usted, Señor.
porque no depende de nosotros, no depende de nuestra fuerza, sino que depende de su fuerza. Gracias te damos, Espíritu Santo de la gloria. Gracias, Señor amado, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Mira a cada uno de mis hermanos que están en este altar, Señor. Dale fuerza, fortalécelos espiritualmente, Señor amado, y que estemos listos y preparados, que cuando esa trompeta suene, Señor, nos vayamos con usted. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, santifícanos cada día más, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. La gloria sea para